Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a la segunda clase de Derecho. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante con el cual ustedes van a trabajar mucho, que es el referido a la salud mental, ¿sí? Y a la discapacidad y los derechos humanos. Bien, cuando hablamos de discapacidad, recuerden, ¿sí? Que la definición que nos proporciona nuestra Convención Internacional de las Personas con Discapacidad se refiere también a las personas, ¿sí? que padezcan algún tipo de deficiencia, no solo física, sensorial, sino que también mental, ¿sí? A largo plazo, dice la Convención, y en el cual se le interpongan barreras, ¿sí? Donde padezca esas barreras que le interpone la sociedad y que le impiden su goce pleno y el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Bien, entonces, en materia de discapacidad vamos también a incluir a las personas con deficiencias mentales, ¿sí? Muy bien, antes de comenzar, lo que les voy a pedir es que tengan a mano la Ley de Salud Mental, porque vamos a hacer un análisis exhaustivo en esta clase de los artículos más importantes y donde voy a desarrollar de acuerdo al encuadre que les di la clase anterior, donde decíamos el objeto de la ley, ¿sí? Los sujetos protegidos, el ámbito de aplicación, los derechos principales. Entonces va a ser importante que ustedes tengan la ley impresa, ¿sí? La ley es la 26.657. Yo se las voy a enviar a través de un enlace. Ustedes en cuanto puedan la impriman. Y al momento de ver esta clase es importante que la tengan impresa como la tengo yo acá, ¿sí? Bien. En cuanto hablamos de salud mental y derechos humanos, vamos a ver que hay varias normas, ¿sí? Referidas a la discapacidad mental. No solo tenemos la ley de salud mental, sino respetando la pirámide de Kelsen, ¿sí? La de primer jerarquía sería nuestra Constitución Nacional, donde en el artículo 75, inciso 23, va a hablar de medidas de acción positiva que debe el Estado proporcionar, ¿sí? Para proteger a las personas, ¿sí? Que se refieren a ese mismo artículo. Invito a que vayan de nuevo a la Constitución Nacional, busquen el artículo 75, inciso 23, ¿sí? Lo lean, ese es un párrafo muy corto, pero fíjense que ahí mismo va a incluir, cuando habla de las personas, que el Estado tiene que promocionar acciones positivas para la protección de sus derechos, va a incluir no solo a niños, adolescentes y adultos, sino que también a las personas con discapacidad, ¿sí? Esa sería la primer norma nacional y la más importante en nuestro país, que incluye a las personas con discapacidad y por ende a las personas que padezcan trastornos mentales, ¿sí? Físicos, sensoriales y también de adicciones, que después la ley de salud mental los va a sumar. Bien, entonces, como respetando la pirámide de Kelsen, ¿sí? Como primer norma principal tenemos a nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 23. Bien, ¿qué otras normas se refirieron a la Ley de Salud Mental? Tenemos convenciones internacionales. Primero, la Convención Internacional de Discriminación, ¿sí? Contra las personas con discapacidad. Luego, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. También está la Convención Internacional referida a los derechos de las personas mayores. Después vamos a incluir también al Código Civil y Comercial argentino, ¿sí? Con su reforma, que eso lo vamos a ver en esta clase. Y para finalizar, la Ley de Salud Mental, ¿sí? Esta que les voy a desarrollar ahora en esta clase, la 26.657, para que ustedes puedan englobar cómo llegamos a la Ley de Salud Mental, ¿sí? No es que por esta Ley de Salud Mental se crearon nuevos paradigmas o nuevos modelos
¿sí? O como que hubo eh, una reforma muy importante. Si bien se busca la autonomía e independencia, ¿sí?, de las personas con discapacidad mentales o intelectuales, y también incluye a las personas con problemas de adicción, no fue una norma eh, que fue propulsora de estos derechos, ¿no? Sino que ya es importante que ustedes vean que se las introdujo a las personas con trastornos mentales o intelectuales en las convenciones internacionales que le enumeré, en el Código Civil argentino, ¿sí?, el Código Civil de la Nación, y después recién llegamos a la Ley de Salud Mental. Bien, cuando hablamos de esta ley, vamos a comenzar, ustedes la van a imprimir, ¿sí? Y van a tener el capítulo 1, en donde habla de los derechos y garantías, y ya en el primer artículo van a buscar el objeto, ¿sí? La primera lectura que van a leer sobre ese artículo, ahí mismo les va a determinar cuál es el objeto. Lo vamos a ir haciendo juntos para que les sea más fácil identificar el paso a paso de estos conceptos, ¿sí? El artículo 1, ¿qué nos dice? La presente ley tiene por objeto, ahí mismo ya lo está diciendo, asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentren en el territorio nacional. Bien, frenamos ahí. ¿Qué pasa acá? Nos está dando dos datos importantes, ¿sí? Dos conceptos. Uno es el objeto y otro es el ámbito de aplicación. Fíjense que ya nos está diciendo el artículo 1 en el primer párrafo, ya nos está diciendo que es para aquellas personas que tengan padecimientos mentales, ¿sí?, y que se encuentren dentro del territorio nacional. ¿Perfecto? Entonces, ahí vamos a ver que ya se determinó el ámbito de aplicación. ¿Sí? ¿Se acuerdan como yo les expliqué? Cuando el ámbito podía ser provincial o nacional, ¿sí? O en este caso de las convenciones internacionales. Bien, en este caso, al comenzar el artículo 1, ya nos define que el ámbito de aplicación de la ley de salud mental es nacional, o sea que lo vamos a aplicar en toda la nación, ¿sí? Siempre y cuando esa provincia, siguiendo se encuentre esa persona, haya adherido a esta ley, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, ¿sí?, sí adhirió a esta ley. Entonces, esa ley en toda la provincia de Buenos Aires es ley y se puede ejecutar. Si la provincia de Buenos Aires no hubiese adherido a esa ley, no se puede ejecutar la misma, ¿sí? Una cosa es que exista una ley nacional, ¿sí?, que se promulgue y se promueva, y otra cosa es que se ejecute. La diferencia está en que cada provincia tiene que, sería la palabra, adherirse o aprobar esa ley para poder aplicarla en su propio territorio. En este caso, solo en este caso y en esta ley, la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de salud mental, entonces en todo nuestro territorio de esta provincia sí se puede aplicar y ejecutar. O sea, yo como abogada, ustedes como acompañantes pueden hacer reclamos de sus pacientes, ¿sí?, referidos a esta ley. ¿Está? Entonces, tenemos por objeto, es simple, asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Hasta ahí sería el objeto, ¿sí?, que se encuentren en el territorio nacional, dice la ley. Bueno, ahí me ponen ámbito de aplicación, territorio nacional. ¿Está? Bien. Dice, reconocidos, sigue, ¿no?, el párrafo, en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, ¿qué nos está diciendo acá? Existe un principio, ¿sí?, en el derecho
donde se va a aplicar siempre la norma más favorable a la persona, ¿sí? En ese caso, en esa circunstancia en particular. Por ejemplo, si hay un conflicto con una persona que padezca, tenga alguna deficiencia mental o intelectual, dentro de Ciudad Autónoma, ¿sí? De capital, de Buenos Aires, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una norma específica para ese conflicto que le sucedió a esa persona, y es mucho más favorable que esta ley provincial, se va a aplicar esa ley porque esa persona vive en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está? Siempre se va a aplicar la más beneficiosa. ¿Sí? Muy bien. Vamos al artículo 2.